tal, estimados estudiantes de la materia de diseños de experimentos? Esta es nuestra clase número 3 en la carrera de Ingeniería Forestal. Yo soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado, y en la presente estudiaremos un ejemplo de caso real como tal aplicado. Hemos visto diferentes conceptos a lo largo de estos dos capítulos o los dos videos pasados, en los cuales nos describen acerca de los tipos de experimento, qué es un experimento, las pautas del experimento, entre otros conceptos, también acerca de los errores y demás. Existe un sinnúmero de factores en los cuales pueden como tal influir en los resultados del experimento. Para el presente voy a desarrollar un experimento que yo realicé en un lugar, en una empresa en la cual yo trabajé. Esto para que ustedes vayan teniendo muy en cuenta la importancia con la que cuentan los experimentos como tal. ¿A qué me refiero? Bueno, muy fácil. Cuando uno está intentando hacer una actividad, ya sea nueva o ya sea que es establecida, siempre busca diversos factores con los cuales pudiera subir la productividad de dicha actividad. Eso con el fin de abatir costos y también poder generar práctica o poder generar, por así decirlo, una productividad aún mayor y hacerlo de una manera mucho más fácil y lógicamente también de una manera mucho más segura. En el presente caso les voy a presentar que, bueno, esto es de un departamento de operaciones y como tal estaba yo en el área de aprovechamiento de madera. Aquí lo que se evalúa, lo que se va a evaluar van a ser tres diferentes metodologías o tres diferentes tratamientos, si quisieran decirlo, hablar un poquito con el lenguaje técnico. Para las actividades de raleo y dimensionado de madera, entrando un poco en materia forestal, recordemos que raleo o el aclareo es cuando nosotros seleccionamos aquellos individuos que no tienen el suficiente porte arbóreo que nos interesa o con las dimensiones que a nosotros nos interesa y los cuales están destinados a una industria secundaria como podría ser para la industria de celulosa y del papel. Esto dice para posteriormente implementar el método más adecuado buscando el incremento de la productividad. Vemos que el objetivo general es determinar el método más eficiente y productivo para el raleo y dimensionado en la empresa. Puede ser el método o el tratamiento como ustedes lo quieran ver. El objetivo específico es el análisis y recolección de la información de pruebas en campo. ¿Por qué les leo y sobre todo hago énfasis en la primera? Porque la mayoría de nuestros experimentos, dado el rubro forestal, tienen que ser en campo, ya que es muy diferente cuando nosotros tenemos variables muy controladas. De hecho, en las clases pasadas, en la clase número 2, vimos que controlar todas las variables es imposible, ya que de por sí en cada uno de los elementos que yo voy a hacer un experimento, cada uno de estos cuenta con características cualitativas propias, es decir, que no siempre funciona igual. Vamos a poner un poco el ejemplo de los árboles. Yo puedo decir que necesito derribar n cantidad de árboles, recordando que n puede ser cualquier número, ¿verdad? Ahora, y no todos los árboles tienen el mismo diámetro y no todos los árboles tienen la misma forma. Recordando un poco que para que nosotros podamos derribar un árbol, mucho tiene que ver la manera en que la punta o la copa está posicionada, ya que en función de esto pudiera ser o más fácil o pudiera ser más difícil la actividad de derribo. Bueno, regresamos al punto, tenemos que hacer un análisis y recolección de la información de las pruebas en campo y luego realizar un estudio de rendimiento y productividad en el cual en el presente se los voy a describir. Bueno, el planteamiento del problema, más que nada habla que existen diversos factores
que son de suma importancia para el mejoramiento del área de cosecha de madera. Actualmente se han detectado áreas de mejora en las actividades de raleo y dimensionado, ya que realizar estas dos actividades por separado hace que el aprovechamiento de madera sea menos eficiente, ya que ralear y después dimensionar genera un apilamiento excesivo de los árboles. Esto se los voy a explicar según vayamos pasando. Ahora, descripción de las pruebas. Elegimos 3 métodos para la prueba. Cada método se realizó o cada tratamiento se realizó por un espacio de 3 días ininterrumpidos, donde se observó la evolución de los rendimientos. A continuación se describe cada día en los métodos realizados. Día 1, acordándonos que para estas pruebas necesitamos agentes como tal o motosierristas, que estos van a ser los encargados de realizar dicha prueba. Para el presente caso, lo que hice yo, utilicé los mismos sujetos de prueba, esto con el fin de que no hubiera una variabilidad. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, muy fácil. El método número 1 o el tratamiento número 1 lo apliqué durante 3 días. El día 1 yo lo dejé principalmente para que fuera un día de adaptación. En el día número 2 se implementan las alternativas analizadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muy fácil. En el día número 1, ya que apenas está teniendo el motosierrista o el operador de la motosierra, está teniendo un contacto con la metodología o la nueva técnica, suele haber ciertos tips o ciertos errores. Estos tips son de muy fácil análisis y en los cuales para el día 2 ya se implementan este tipo de mejoras y para el día 3 se supone que ya debió de haber alcanzado cierto dominio de la técnica. Ojo, aquí hay algo muy importante el cual yo quiero denotar y es que las personas o el motosierrista con el cual yo hice esta prueba tiene un componente muy importante. Esta persona ha sido motosierrista por más de 5 años, creo que cercanamente a los 7 o los 8 años. ¿Esto por qué se los digo? Porque no crean que si una persona no sabe absolutamente nada de motosierras y a los 3 días ya va a poder dominar una técnica, eso no es posible. Yo lo que hice, tomé a un operador como tal ya experimentado y le implementé o le dije que desarrollara la metodología o el tratamiento número 1. En el día número 3 es donde generalmente se tomaron esos datos como los datos en los cuales sí, como la información pertinente para comparar con los otros 3 métodos. Y bueno, ahí tienen una nota, pero pues es una nota del predio donde se realizó. Ahora, aquí hay algo muy importante y podemos ver un mapa. Este es un mapa de cosecha. Ustedes pueden apreciar que tiene cierta información dasométrica. Se los voy a resumir de manera muy rápida. Fíjense muy bien. Dice resumen de DAPS de árboles raleados. O sea, esos son los árboles que fueron raleados. Y podemos ver que la mayoría de los árboles, un 42%, está entre un diámetro de 9.87 y 11.87. Y vemos que es el 42% de todos los árboles que están marcados para derribo y previa cosecha maderable. Ahora, una vez que tenemos todo esto, podemos ver un poco de los análisis pues estadísticos. También podemos ver que en donde está más azulado, vemos que ahí hay un volumen, ahí hay un volumen maderable de 14.8 y donde está más claro, llega a haber un volumen maderable de 7.06 metros cúbicos y en el medio vemos que la cantidad media de volumen para cosechar de esos árboles a ralear es de 10.67. Esto sobre todo para tener un panorama un poquito más amplio y conocer cuál va a ser mi lugar de prueba. ¿Ok? Bueno. Comenzamos con el método número 1. Dice, se realizó la actividad de raleo y dimensionado con un colaborador de campo, el cual es un operador o un motosierrista. Día número 1, el raleo y dimensionado se realizó de manera natural,
se desarrollaron nociones espaciales para la dimensión comercial de la troza. El día número 2 se implementaron las nociones espaciales adquiridas, aumentando la productividad. Y día número 3 se realizó el test final para medir los estándares de productividad de este método. Ok, ahora de continuación les voy a mostrar una tabla para que vean ustedes. Fíjense muy bien. Hice una tabla viendo el método número 1. Si quieren ahorita se los presento. A ver, los voy a presentar. Este es el método número 1. Como ustedes pueden apreciar, este método número 1 es con un solo operador. Ahí solamente está aplicando lo que vendrían siendo el derribo. Ahora vamos a ver lo que comúnmente se le conoce como el troceado o dimensionado de la madera. ¿Ve? Aquí. Una vez que está derribado, miren lo que hace. Ahí que está haciendo, está ocupando la motosierra como si fuera una vara de medir esto para darle el dimensionado apropiado a las trozas que va a sacar del árbol o el número de trozas o el dimensionado que va a sacar del árbol. Miren. Bueno, ese fue el método número 1. Y con una persona vemos que el día número 1 hizo 91 árboles. Sacó un volumen dimensionado de cosechó 2.34 metros cúbicos. ¿Cuántas trozas de 1.25 o cuántos pedazos de árboles sacó comerciales? Fueron 189. ¿Y cuál fue la superficie que avanzó? Este fue de 0.24 hectáreas. Y las horas efectivas trabajando, eso se refiere netamente a al conjunto de tiempo o el número de horas el cual trabajó constantemente sin parar. ¿Por qué dice horas efectivas trabajadas? Bueno, muy fácil. El equipo necesita cierto mantenimiento, cierto abastecimiento de combustibles. La cadena necesita por lo menos que sea afilada 2 veces en el transcurso del día. ¿Cuáles son estas 2 veces o cuál es el recomendado para hacer este afilado? Es a mitad de la jornada, que viene siendo alrededor de las 10, 11 de la mañana, y al final de la jornada. ¿Por qué al final de la jornada? Bueno, muy fácil, porque al otro día, cuando nuestra motosierra o nuestra herramienta ya está en las excelentes condiciones, me permite a mí comenzar desde lo más temprano, aprovechando la buena temperatura de la mañana, ya que recordemos que cuando más se acerca al mediodía, el sol y el calor comienza a ser mella directamente lo que vendrán siendo los rendimientos en las áreas laborales o lo que vendrá siendo en el trabajo. Bueno, vimos que el primer día trabajó 4 horas, el segundo día trabajó casi 6 horas y el tercer día, ya cuando ya estaba todo de alguna manera ya el trabajo era mucho más dinámico, vemos que trabajó 6 horas con 22 minutos y fueron los árboles que realizó 174, el volumen dimensionado fue 5.61 metros cúbicos, las trozas comerciales fueron 452 y la superficie que avanzó fueron 56.56 hectáreas. Ojo, aquí hay algo muy importante que quiero yo a ustedes denotarles o decirles. La superficie puede ser poca o mucha. Esto depende del porcentaje de raleo al cual esté sometida la plantación como tal.
Por ejemplo, hay rodales o hay superficies que tal vez necesita que el raleo sea a mayor intensidad. Pero bueno, es una simple observación. Bueno, siguiendo adelante, vemos que el método número 2 dice: las actividades de raleo y dimensionado se realizaron con dos colaboradores, operador y ayudante. Día 1, las actividades se ejecutaron de manera satisfactoria. Se observó que el ayudante necesita chaparreras o lo que vendrían siendo protectores de las piernas. Día número 2, se efectuó el raleo dimensionado, derramado y acomodo de las trozas para carga. Y día número 3, pues fue lo que se conoce como la prueba final. Y los resultados fueron los siguientes. Método número 2. El día 1 fueron 151 árboles, el volumen fue 5.37, el número de trozas 398 y la superficie fue media hectárea. Y horas efectivas trabajadas fueron 5.59. Y así nos vamos hasta llegar al máximo, que fueron 230 árboles raleados, 7.87 metros cúbicos y 583 trozas generadas, trozas comerciales generadas para venta. Y esto fue en una superficie de 0.74 hectáreas y esto se logró en menor tiempo. Fueron 6 horas con 16 minutos y 47 segundos. A continuación les voy a poner lo que vendría siendo, a ver, permítanme, es lo que vendría siendo el número 2. A ver. Ok, esta fue la metodología número 2. Se las presento para que ustedes vayan teniendo conocimiento técnico. Y vimos que los resultados aquí fueron muy óptimos, llegando hasta un máximo de volumen dimensionado de 7.87, casi 8 metros cúbicos. Y las horas efectivas trabajadas fueron 6. Y los números de árboles alrededor fueron 230. Ahora sigamos con lo que vendría siendo el método número 3. Y este dice que se efectuó la actividad de raleo y dimensionado de manera individual. Un operador raleando, un operador ayudante de dimensionado. Y bueno, dice que las actividades se realizaron, más sin embargo se observó que el aprovechamiento maderable disminuye. Se instaura una normalización en el aprovechamiento maderable. Y el número 3, que es el día número 3, que es el test final donde se ratifican los parámetros de productividad. Okay. Y bueno, aquí vemos los resultados con una pequeña anotación y vemos que al final, una vez que en el día 3 del test fueron 202 árboles, con una menor cantidad de madera fueron 6.47 y número de trozos comerciales 479. Y si se dan cuenta, las horas efectivas trabajadas cada vez van disminuyendo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, muy fácil. Si se dan cuenta, aquí ocupamos dos operadores y un ayudante. Un operador iba solamente derribando y dos ayudantes iban, y otro operador y un ayudante iban por atrás dimensionando. Esto se llevó con el fin de que, esto se llevó con el fin de comprobar que entre más gente, es mejor el trabajo, lo cual en este caso ese sería un pensamiento erróneo. ¿Por qué les digo esto? Miren, la persona o el operador que iba por delante dimensionando, que iba derribando, los iba derribando
de tal manera por necesidad de que iban quedando uno arriba del otro. Entonces, cuando venía el otro operador y el otro ayudante, el operador y el ayudante que venía de atrás en la actividad de dimensionado, nos encontrábamos con la situación de que todos los árboles estaban sepultados, estaban uno encima del otro. Y esto generaba que que la pareja de dimensionado tuviera una ardua labor y cada vez le fuera mucho más complejo poder cosechar y dimensionar esos árboles, ya que tenían que quitar un árbol que estaba encima del otro. Bueno, todo esto, y aquí hago unas pequeñas anotaciones. Digo, el método 1 se alcanzó un rendimiento productivo óptimo teniendo en cuenta que solo se realizó con un jornal. ¿Ok? Ese es el punto a favor. El punto medio, que pudiéramos decir, la longitud promedio de las trozos dimensionados es de 1.25 metros, más menos 0.03. ¿Esto qué significa? Bueno, muy fácil. Las trozas necesitan tener cierta longitud o cierta dimensión de largo, independientemente de los diámetros. Y esta tiene que ser de 1.25. Si yo me paso, prácticamente lo que estoy haciendo es regalando madera, pero si a mí me falta, lo que estoy haciendo prácticamente, pues estoy desacompletando. Entonces, debo de reducir o debo de aumentar más bien la precisión acerca de las nociones espaciales del operador para que éste pueda cada momento estar más cerca del 1.25. El otro punto positivo es que se cumple el aprovechamiento óptimo maderable del árbol, pero este se pudiera maximizar. ¿Qué es lo que doy a entender aquí? Como ustedes saben, existe una longitud comercial dentro de los árboles, pero entre más nos vamos nosotros acercando a la copa del árbol, presenta cada vez mayor cantidad de ramas, y estas ramas, al ser muchas, a un solo operador le cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, eh, pues generalmente el operador solamente cosecha hasta cierta longitud. Tal vez, o bueno, aquí lo que doy a entender que esa longitud pudiéramos aumentarla o pudiéramos sacar tal vez otra troza además de los árboles. Los puntos negativos: las trozas dimensionadas permanecen dentro de la calle donde se realiza el raleo, haciendo que la junta y carga sea más compleja. Complementario a lo que vienen siendo las actividades de derribo y dimensionado, vienen las actividades que son, perdón, que son las de junta y la de carga. Esas que son, bueno, simplemente sacar a la orilla de la calle y posteriormente con el tractor agrícola, con un implemento que viene siendo generalmente una carreta forestal, es ahí donde es subida manualmente toda la madera ya dimensionada. Y la otra es, las trozas dimensionadas tienen algunas ramas aledañas a las trozas. Eso quiere decir que el motosierrista no cumple con el 100% de dejar sin ramas la troza, tiene algunos problemas. Esos problemas con el tiempo se pueden corregir. Y bueno, el método número 2, el rendimiento fue óptimo, la longitud promedio de las trozas dimensionada fue de 1.24 en promedio, más menos un centímetro o 0.01 metros. Se maximiza el porcentaje de aprovechamiento maderable del árbol. Esto quiere decir que para dos personas es mucho más fácil sacar esa troza, además, por decirlo. Las trozas comerciales quedan listas para carga y transporte hacia el patio de madera, y al intermedio las trozas dimensionadas cuentan con un mínimo de trazas aledañas. El método número 3, la longitud promedio de las trozas dimensionadas es de 1.25 metros, más menos 2. Las trozas comerciales quedan listas para carga y transporte hacia el patio de madera. Los puntos neutrales: las trozas dimensionadas cuentan con un mínimo de ramas aledañas. El rendimiento fue ordinario, o sea, fue normal. El porcentaje de aprovechamiento maderable del árbol es muy variante, ya que algunos árboles quedan sepultados. En algunos casos se requiere que la cantidad considerable de tiempo para el dimensionado de un árbol, ya que está uno sobre otro. Y como último punto negativo, se observó que al ser el trabajo de 3 personas,
se genera una distracción, esto pudiendo causar disminución en la productividad. ¿Qué es este último punto? Bueno, uno pensaría que entre más personas sean, mayor es la productividad o la producción, y la realidad es que no. La realidad es de que entre más personas son, la productividad generalmente por estudios que han hecho diferentes universidades, quiere decir que va disminuyendo, porque generalmente comienzan a socializar o se ponen a platicar. Bueno, y de ahí les puse algunos anexos, me metí un poco con las cuestiones de la ley. Pero, pero bueno, eso no lo voy a, bueno, lo voy a tocar levemente. Es, por ejemplo, para yo hacer esta prueba, me tuve que irme a los fundamentos de los marcos legales. Y bueno, dice que de acuerdo al capítulo 2 de la capítulo 2, jornada de trabajo de la Ley Federal del Trabajo, dentro de la prueba y en cada uno de los métodos se siguieron las siguientes premisas. El trabajador gozó de un tiempo de comida de 35 minutos y se respetó un tiempo de descanso de 30 minutos. O sea que en todos los trabajos, según la Ley Federal del Trabajo, nosotros contamos de 1 hora con 5 minutos. 35 son de comida y 30 son de descanso. Esto es para que ustedes también lo vayan viendo. Soporte fisiológico. Para tener un fundamento real que la actividad exige un trabajo constante, justo y digno para el trabajador, como lo menciona el marco legal, en cada uno de los métodos se realizaron evaluaciones cardíacas. Estas valoraciones se ejecutaron al principio de la jornada, a mitad de la jornada y al final de la jornada. Las evaluaciones se realizaron durante periodos de tiempo diferentes. Método 1, 3 evaluaciones de 40 minutos aproximadamente al operador. Método 2, 3 evaluaciones de 20 minutos aproximadamente al operador y 3 evaluaciones de 20 minutos al ayudante. Y bueno, estos son los resultados. Este es el método 1. Vemos que en el día número 1 pues estamos muy por debajo de, del uso cardíaco, que viene siendo menos el 58%, acá subimos un poco más. Y por ejemplo, el día del test, vimos que sí, sí, sí el esfuerzo fue considerable, utilizando hasta en un 88%, un 90%, lo que vendría siendo la actividad cardíaca. Método número 3, vimos que esto es para el operador, vimos que el operador generalmente se mantiene muy relajado, facilitándole esto y también avanzando mucho más en lo que vendría siendo el porcentaje de uso cardíaco. Número 2, vemos que el ayudante también no le es demandante físicamente. ¿Esto por qué lo hice? Esto lo hice con el fin de comprobarle a todos, también a mi jefe, a los trabajadores, que lo que se le estaba pidiendo era realmente realizable, no era como que algo que pudiera sobreexigir, ya que pues por momentos fisiológicamente habrá días que no tengamos el rendimiento que días pasados. Y por último, vimos que también pues era demasiado fácil. Vemos que lo máximo que llega a ser tal vez al 60%, 70%. Y pues vamos a ver. Con esto, ¿qué les quiero yo dar a entender? Bueno, muy fácil. Muchachos, vimos que cada uno de los conceptos antes utilizados, cómo los aplicamos nosotros o cómo los aterrizamos, por decirlo de alguna manera, a lo que vendrían siendo a todas las actividades forestales. Esto generalmente se aplica cuando uno va a abrir o va a aperturar una actividad nueva. Puede ser desde control de maleza manual, que generalmente se hace con machete, puede ser desde control de maleza también químico, por ejemplo,
cuál químico controla más a la maleza, cuál químico, por ejemplo, controla más la población de alguna plaga o alguna enfermedad. Y en todo esto nosotros utilizamos lo que vendría siendo los diseños de experimentos. Esto yo se los quise hacer saber como un ejemplo de cuál es el uso práctico que nosotros como tal tenemos. Bueno, sin más por el momento me despido. Espero que haya podido ser claro. Cualquier duda, yo estoy en la mejor disposición de atenderla y les deseo un excelente día. Hasta luego.